Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Entre Familia y Amigos. El programa pasado platicamos sobre los argumentos que existen en el sentido de que padres e hijos no pueden ser amigos. Y concluimos que no solo pueden ser amigos, sino que es recomendable que lo sean. Y nos preguntamos si estos argumentos se basan en que realmente no estamos conscientes de cuáles son las responsabilidades de los padres con los hijos. Exacto, decíamos, una cosa es lo que dice la sociedad, otra cosa es lo que dice la ley, pero otra cosa muy diferente es cómo se vive el día a día. Entonces, si les parece, empecemos por eso. Decíamos, proporcionar un hogar sano, seguro, feliz y estable. Eso es el principio básico de toda responsabilidad como padre, ¿no? Y generalmente lo enfocamos en un hogar seguro. Hablamos de 4 paredes, ¿no? Que tengan techo, que tengan su recámara, etc. Eso es en el aspecto físico. Pero cuando el contexto entero habla de un hogar seguro, sano, feliz y estable, ¿estás de acuerdo que engloba muchísimas cosas más que una estructura física? Porque un hogar de entrada sano habla de la relación sana que se vive Totalmente. dentro de la casa. Y si una relación entre padres es sana, por ende, la relación con los hijos va a ser correcta, va a haber un ambiente de felicidad. Pero muchas veces no nos cuestionamos qué es lo que realmente necesitan nuestros hijos para que su hogar sea sano, porque todos estos cimientos son los que les van a ayudar sobre todo en la salud emocional de nuestros hijos. El hogar debe ser el sitio donde se sientan tranquilos, en paz, a salvo. Y si de entrada hay conflictos en la pareja, eso lo resienten los hijos. Y la relación que tengan los padres es de cierta forma la enseñanza que les vas a dar de cómo manejar una relación a futuro de pareja, cómo vas a resolver los conflictos. Y cuántas veces no los padres se la viven de pleito, siguen juntos argumentando que es por los niños. Exacto. Yo creo que esa frase le genera más mal a los hijos que un posible bien, porque quedarte juntos por los hijos también absorben lo que estás viendo en su casa y cómo se pelean, cómo no se soportan. Me estoy yendo a caso extremista, pero también eso es lo que aprenden y eso es lo que posteriormente posiblemente apliquen ellos mismos con sus parejas o en sus casas. Entonces, ¿qué les estás enseñando? Muchas veces incluso cuando llegan a haber casos de infidelidad o casos de abuso de los padres con las mamás que llegan a golpes o lo que sea, los hijos están en medio. A veces es tú no te metas. Y esa frustración de que no puedo emitir un comentario, de que veo a mi papá y no lo tolero porque engañaste a mi mamá, o mi mamá engañó a mi papá, o mi papá golpeó a mi mamá, o lo que sea, eso que estás generando definitivamente no entra en el concepto de darle un hogar estable, feliz y sólido. Sí es importante que los padres nos preguntemos si el hogar que hoy le estamos dando a nuestros hijos cubre todos esos requerimientos y no solo estamos trabajando todo el día por darte una casa, porque luego es lo que dicen los papás, es que me mato por darte todo lo que tienes. Vuelvo al punto que hablábamos la vez anterior. ¿Realmente sabes lo que tu hijo quiere? Porque yo creo que es muy padre tener una casa increíble, pero es mejor tener una familia y tener un padre y tener una madre. Y eso que dices nos lleva al segundo punto, que es compartir tiempo de calidad. Yo creo que esto se divide en 2 preguntas fundamentales. 1, ¿compartes tiempo con ellos? Y la segunda, ¿de calidad? Efectivamente, vivimos tan a prisa que últimamente no queda tiempo para convivir, pero no nos damos cuenta. Eso es 1. O 2, a veces pensamos que porque estamos en la casa y convivimos físicamente, estamos compartiendo tiempo y de calidad. Perfecto. Compartir tiempo de entrada es dedicarle tiempo a tu hijo para sentarte y escucharlo y conocerlo para orientarlo y guiarlo en todos los aspectos de la vida y todas las cosas que son responsabilidad de los padres. Y lo estamos viviendo con el tema de la pandemia, que escuchaba en un programa hace poco que decían que realmente nos estamos dando cuenta que somos familias de fines de semana y que ya estamos acostumbrados. O sea, la vida es tan rápida que ya sabemos que salimos temprano, llegamos tarde. Hola, ¿cómo estás? Si acaso hay quien tiene la suerte de comer juntos, hay quien no, que solo se ven a la noche y ya se duermen. Y solo los fines de semana conviven un rato y platican y a lo mejor conviven con otras personas, pero no se integran como familia. Entonces, ha sido uno de los conflictos ahorita en época de pandemia, estar encerrados y darnos cuenta que no nos conocemos, que a veces como no nos conocemos ya nos dimos cuenta que no nos toleramos o que no nos caemos tan bien o que no conocemos realmente quiénes somos, ¿no? Eso yo creo que es el punto medular de esto. Yo me acuerdo cuando mi papá todavía estaba aquí en la casa, yo empecé a tener con mi papá tiempo de calidad hace unos años, o sea, cuando las visitas o cuando la convivencia ya era más un vamos a convivir, vamos a platicar, los invito a comer, los invito por un café. Luego cuando yo era más chico, mi papá trabajando todo el tiempo, pues era como la tarea de que tienes examen, que te falta, nada, todo bien, perfecto. Y seguía chambeando, digo, no lo juzgo, es como su forma de dar ese amor, ¿no? Pero ya tiempo después es cuando dices, espérame, la convivencia no nada más es cumpleaños de tu tía o es cumpleaños de tal, sino ya es más un platícame, cuéntame quién eres, qué te gusta, cómo vas, qué deseas, qué anhelas, qué sueños. Exacto, yo te voy a hablar, por ejemplo, de mi experiencia, que mi mamá, bueno, cuando yo nací, mi mamá tiene 43 años, era de otras épocas y costumbres, pero mi mamá era como que el cuidado de los hijos era, mientras los tenga controlados, estoy cumpliendo con mis funciones, y
eran otras épocas y otras creencias, nosotros vivimos solos. Fuimos 8 hermanos y yo entiendo que si yo con 2 me volví loca, mi mamá con 8 debió haber sido muy complicado. Pero entonces lo que mi mamá, la estrategia de mi madre fue, éramos 2 hombres y 6 mujeres. Las 3 mujeres más grandes les asignó a las 3 chicas, o sea, la grande era con una, la otra, y la más chica de las grandes era la que era responsable mía, ¿no? Pero imagínate, o sea, mi hermana me debe llevar como, no sé, 10 años. Imagínate que alguien de 10 años, cuando tú tienes 2, que tiene 12, es la responsable de ti en el sentido de darte desayunar, darte de comer, ver que te vistas, etcétera. Pero esa era su función. De ella era como, yo veo que coma, desayune, y etcétera. Pero mi mamá nunca se sentó con nosotros. Y por lo mismo que éramos muchos, a nosotros nos sentaban a comer primero, a las 3 chicas, y las 3 platicábamos y inventábamos historias y hacíamos unos juegos así de, y yo soy millonario, yo hoy los invité. Pero no había alguien que se sentara a platicar de, ¿y cómo van? ¿Y qué piensan? ¿Y qué sueñan? ¿Y qué quieres de la vida? Nadie. Entonces, en ese sentido, aunque mi mamá siempre estuvo con nosotros, en cuanto a la parte de tiempo, dedicar tiempo, sí hay una diferencia abismal en cuanto es tiempo de calidad, sobre todo porque lo que estamos construyendo los padres cuando los hijos son pequeños es su propia personalidad, a que encuentren quiénes son, a que sepan lo que quieren y cómo los vamos a guiar y orientar si ni siquiera los conocemos. Y ahorita que dices eso, lleva perfecto al siguiente punto, que es demostrar amor incondicional y hacerles ver que la forma en la que los educas y corriges no es directamente proporcional al amor que les das. Y fíjate, eso es un punto... me encanta, ese se me hace el punto más hermoso en cuanto a la función de ser padre. ¿Y sabes qué es lo más triste? Cuando tú hablas de amor incondicional, jamás hablas de una madre. Pero cuando tú hablas de un perro, ¿no? Hablas de un perro. O sea, en serio, cuando tú dices, la única persona que te va a amar incondicionalmente es un perro. Qué triste cuando en general es una madre que dices, por obvias razones, los padres te quieren de forma incondicional, pero no lo ubicamos, no lo relacionamos así. Ojo, ¿qué estamos haciendo los padres? O más bien, ¿qué estamos dejando de hacer para que cuando una persona piensa en amor incondicional, piense en un perro? La parte de educar de tal forma que los hijos sepan que tu amor no se condiciona a su resultado. Y muchas veces lo hacemos porque estamos en el día a día y no lo reflexionamos, que es la verdad. Que los hijos están haciendo berrinche. ¡Ay, qué feo! Ya nadie te va a querer, ¿eh? Ojo, si el hijo está haciendo berrinche, chécate el tema de límites. Te pones aquí y cuando acabes me avisas o lo que sea, pero no le digas que como está portándose mal, ya no lo vas a querer. Y peor aún, a mí me decían, te va a llevar el señor del costal. El ropavejero, va a venir el coco. No llores porque te va a llevar el ropavejero. O sea, 1000 cosas en lugar de hacerte ver que lo que estás haciendo está mal. Lleva más tiempo, pero ¿qué estamos haciendo con este tipo de educación o de métodos? Precisamente le estamos enseñando al hijo que el amor es condicionado. Te quiero si te portas bien. Eres maravilloso. Yo a ti, en particular, que fuiste el primero y que fue con el que más experimenté. El experimento. El experimento. Había, no sé si te acuerdas, un calendario con estrellitas. ¿Cómo olvidarlo? Y de colores, además, no solo de la estrella. Era azul si mi día había sido regular, y era dorada y grande si había hecho algo espectacular. ¿Y qué pasaba? Llegaba el sábado y yo ansioso esperaba el recuento de estrellas, para ver si era meritorio a comprarme un juguete. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy, los dos, porque somos iguales, vamos por la vida haciendo méritos para ganarnos. Ya no es un juguete, ahora es amor, ahora es cariño, ahora es afecto. Porque entonces, validación. cuando vemos todas estas estrellitas, decimos, wow, fui lo máximo, ay, lo máximo, te mereces un premio. Cuando no le enseñas al hijo que parte de su responsabilidad es estudiar, parte de tu responsabilidad es limpiar tu cuarto, alzar tus juguetes. Eso es lo que confundimos muchas veces, papás, que decíamos la vez pasada de obedecer los perros. Los perros obedecen a base de un condicionamiento porque no razonan. Son muy inteligentes, pero no tienen la capacidad de razonar. Los seres humanos sí, porque además, si nos damos a la tarea de enseñar el porqué de las cosas, cuando pongamos límites va a ser más fácil. Pero aquí en este sentido, el premio y castigo, uno, no te hago que entiendas por qué tienes que hacer las cosas ni que es por tu bien. Es, lo quiero hacer porque hay un premio. Cuando no lo hiciste, tache. ¿Y cuántas veces repruebas? Y el problema no es, no cumplí con mis responsabilidades, me van a matar. Me van a matar. O sea, me van a golpear, sí, porque reprobé. ¿Y por qué repruebas? Porque no haces las cosas porque no tienes conciencia de que es tu responsabilidad. De que es Nada más es, bueno, ya no me van a dar el premio, híjole, me van a pegar, bueno, ya ni modo. Pero no estamos concientizando a la gente. Ese condicionamiento va de la mano con el afecto y el cariño, y el amor de los padres debe ser incondicional. Y sí, como tú lo dices, vamos por la vida buscando ganarnos el afecto de la gente, cuando no se nos enseña que merecemos el amor. Merecemos el amor. Porque por lo que hoy somos, merecemos que nos amen, y que el que la gente nos quiera no está condicionado a lo que hagamos por ellos. Claro, y entonces vas por la vida buscando validación, aprobación, y entonces vas moldeando tu forma de ser a lo que
es que esa persona quiere esto y le gusta esto, con tal de que me ame, voy a hacer esto. Compras el afecto de la gente, te trato bien, tengo detalles increíbles contigo, siempre estoy preocupado por ti, porque en el fondo me enseñaron que me tengo que ganar las cosas, cuando las mereces simplemente por lo que eres. O sea, la gente te tiene que amar por lo que eres. Y por eso digo yo que es la parte más hermosa del trabajo de un padre, el enseñar ese amor incondicional a los hijos de, no importa cuántas veces te equivoques, yo te amo. Porque además el error, ¿estás de acuerdo que es parte fundamental del aprendizaje? Tenemos estigmatizado el error como lo peor que puede pasar en tu vida, cuando al contrario, el error debería ser lo mejor, porque gracias a ello aprendes y creces. Si no vives un error, ¿cómo vas a saber cómo son las cosas? ¿Cuántas veces le dices al hijo, no metas el dedo ahí porque te vas a dar toque? No lo metas, no lo metas. ¿Cuándo deja de meter el dedo? Cuando se da el Cuando toquezazo. lo metió. O sea, exactamente. Entonces, ¿por qué si los errores y los fracasos son necesarios para aprender, estigmatizamos tanto el error? ¿Y cuántas veces los papás, cuando ven una calificación mala, en su semblante demuestran tanto la decepción que los hijos se sienten mal? Mi mamá nos contaba de un amigo que tenía en la secundaria, reprobó un examen y se suicidó. Era un niño que estudiaba toda la vida. No quiero pensar lo que sintieron los padres. Uno, porque su hijo se suicidara, y dos, por la razón. Porque el decir se suicidó porque reprobé un examen va de la mano con reprobé y por lo tanto voy a verme reprobado ante tus ojos. Te fallé por un examen. No, y aparte, malamente encasillamos la evaluación de una persona en únicamente un número. Que de verdad, para mí, un 9 no dice que eres inteligente y un 6 no dice que eres un tonto. No. Antes te pasaban enfrente y te ponían las orejas de burro sí, claro, en el rincón, claro. y te ridiculizan y te exponen, y entonces, ¿qué pasa? Vas por la vida sintiéndote de verdad pues, que eres un tonto. Fíjate, y eso lo hacen los maestros, Sí. la gente que estudió pedagogía. O sea, cometiste el gravísimo error de equivocarte. A mí me pasaba en la escuela que preguntabas y no entendía, te explicaban y ¿ya entendiste? No. Te lo volvían a explicar y a la tercera vez que volvías a preguntar empezabas a escuchar no entiende, risas, y es la presión social de que no te puedes equivocar. Sí, o sea, no puedes cometer el error de equivocarte. Si no aprendes a la primera, eres un tonto. Temes preguntar, pues te vas sin aprender y entonces repruebas y sacas un 6 y tu papá se decepciona de ti. ¿Cuánto tiempo tardaste en aprender a caminar? No fue que naciste y como caballito caminas. Naciste y te tardaste meses en aprender a caminar y tuviste que gatear y te caíste y te sentabas. El aprendizaje es todo un proceso y todo es prueba y error. Y qué mejor que te equivoques, porque entre más te equivoques, más sabes cómo no tienes que hacer las cosas. Y hasta la palabra error, ¿no? Marca como ese sesgo, porque los niños cuando están aprendiendo a caminar caen, azotan. No es como, ay, te equivocaste, no. Pero ¿qué pasa cuando creces? Es, te equivocaste, ¿por qué no es? No, corrígelo, vuélvelo a hacer, vuélvelo a intentar. Otro punto también de protegerlos y enseñarlos a enfrentarse a la vida como es. Según Stephen Cohen, en la vida, el 10% de las cosas que te suceden no están en tus manos, pero el 90% está en cómo reaccionas ante las cosas que te suceden. Entonces, ¿estás de acuerdo que es fundamental cómo le enseñas a tu hijo a enfrentar la vida como es? La vida es hoy, desde que son bebés y desde que son chicos. No puedes decir, ay, es que está chiquito. Eso generalmente lo hacen los abuelitos. Ay, no lo regañes, estás chiquito. Pues estás chiquito y luego estás grande, pero te tienes que portar bien, seas chico, seas grande. ¿Cómo le enseñas a los hijos cómo es la vida? Con los límites, que es lo que decimos. En la medida que tú veas a los hijos con ese amor incondicional y que le enseñes que lo que hagan no va a afectar la forma en que los aman, y les hagas comprender el porqué de un límite, porque no es nada más que tú pongas límites porque eres el ogro de la casa. Pones límites porque la vida tiene límites para todo. Hay límites de velocidad, hay límites de horarios de entrada, te dan un margen si llegas tarde, hay un límite para todo. En la medida que tú le enseñes a tu hijo a razonar que si existe un límite es por algo y lo enseñes a comprenderlo, no vas a ser el ogro del cuento que, ay, es que me dijo que no. Claro, ¿qué sucede? Cuando te dicen, ¿puedo ir acá? No, ¿por qué no? Pero no, ¿por qué no? Porque lo digo yo soy tu padre, punto, y te callas. Sí, el famoso te callas y ya. O sea, eso no es la vida. Al contrario, los estás limitando de poder aprender a debatir, defender sus ideales, que es lo que hablábamos en el otro video. Los enseñas a que se callan y ya, que no tienen voz ni voto, y después los mandas a la vida real. Piensan los papás que los hijos por naturaleza divina van a saber defender y darse su lugar. Parte fundamental de lo que tenemos que enseñar los padres. Cuando un hijo hace un berrinche, ¿qué haces? Ay, nadie te va a querer, o le das de nalgadas, o lo haces entender que lo que está haciendo no va a lograr nada, o quieres llorar adelante. ¿Te acuerdas una vez que fuimos en Querétaro a una feria que hubo de las culturas, no sé qué, y que íbamos con Nati, una pequeñita, y que le hicieron un tatuaje de género? Se le borró y se puso a llorar así, ¡ah, mi tatuaje! Y lo clásico que es, ahorita busco al del tatuaje, ¿no? Y estaba llorando y le dije, a ver, espérame, no podemos hacer nada. Si sigues llorando, el tatuaje ya está borrado, no se va a corregir. Quieres llorar adelante, pero hasta que encontremos al Señor, te podemos hacer otro. ¿Cómo ves? En ese momento se quedó razonando lo que le dijiste. A veces dudamos de la inteligencia de los hijos, y hoy por hoy, al menos a personas de mi generación, los hijos nos dan la vuelta cuando los ves cómo utilizan los iPads
y todo, que uno no lo entiende, dices, y ellos ni siquiera hablan, pero ya manejan todo eso bien. Inteligencia la tienen, el chiste es cómo lo manejan. No, y yo también, otro ejemplo rápido, me acuerdo una vez estábamos en una plaza comercial, no me acuerdo si tú habías ido, estábamos en el elevador y entra un papá, una mamá y un hijo, un brazo chiquito, el niño llorando, pero así, el niño era un mar, ¿no? Y el papá me dio mucha risa porque el papá cargándolo decía, no podemos comprar todo lo que ves. O sea, Sí. qué padre, o sea, qué padre que le digas al niño, no podemos comprar todo lo que ves. Y al contrario, ves a niños que les compras todo y después piensan malamente que de verdad merecen todo. Como la de Harry Potter, ¿no? Que el niño, ¿cuántos regalos me trajiste? ¿Cuántos regalos me trajiste? Exactamente. O sea, por ejemplo, también cómo reaccionan los papás cuando un hijo se cae y hace berrinche, ¿no? Está el clásico de, ay, ¿qué te pasó? Volvemos a las abuelitas. Haces eso y hasta llora más el niño, hasta ¿no? llora más. En cambio, el papá que le dice, que te caíste, ok, levántate, Sí, me no dolió, pasa nada. sí te dolió, pero no pasó nada, hoy se te quita. Es que me duele, sí. ¿Y qué tal cuando los niños se pegan y el papá es de, ay, mesa mala, mesa mala? Entonces, ¿qué pasa? Enseñas al niño a victimizarse. Exacto. Y ahí es el principio donde tú podrías aprovechar para decirle, ¿te dolió? Sí, se te va a quitar. Pero le empiezas a enseñar que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Me dolió, híjole, sí, me agarro, y cuando uno se pega en el dedo chiquito del pie, quieres llorar, pero pasa y punto. Pero es parte fundamental de lo que les estás enseñando a tus hijos. Y el siguiente punto es este que dice que los niños se ven a través de los ojos de sus padres. Y aquí la pregunta es, si pudieras meterte en tus hijos, ¿cómo crees que perciben tu mirada? Y eso es muy importante porque va de la mano con el amor incondicional. Los ojos no mienten. Si tú amas a tus hijos, en la mirada se va a notar todo el amor que tienes por ellos. Valdría la pena preguntarse, si pudieras un día entrar en el cuerpo de tu hijo, ¿cómo crees que te percibiría? ¿Eres el tipo de papá que aplaude sus logros, que le reconoce lo que ha logrado y que cuando se equivoca dice, ni hablar, te equivocaste y aprendiste cómo no hacerlo? ¿O eres alguien que cuando el hijo tiene un éxito es porque es su obligación? O sea, no te lo festejo porque era tu obligación, es lo mínimo que puedes hacer, pero te estoy criticando todo el tiempo, todo lo que dices, todo lo haces mal. Imagínate el peso de sentir que ante tus padres todo lo que haces está mal. O muchas veces las frases que dices y no nos damos cuenta, como los hombres no lloran. Es una frase muy, al menos en México, clásica de, es que los niños no lloran, como las mujeres no juegan con coches, ¿no? Y estás encasillando a los hombres en este caso a que siempre tienen que mantener esa pose, porque muchas veces acaba siendo una pose, de que el hombre debe ser fuerte, no se puede romper, no puede sucumbir ante cosas emocionales. Acaban guardando en sí muchísimas cosas que cuando salen es una catarsis brutal. Y te das cuenta qué responsabilidad le estás dando a tus hijos en sus hombros cuando le dices que no pueden llorar, que no pueden ser débiles. Cuando son chicos, los hijos creen a ciegas en ti. No cuestionan muchas veces lo que tú dices porque en la mayoría de los casos los padres dicen las cosas con la mejor intención. Entonces los hijos creen ciegamente y dicen, sí, los hombres no lloran. No se cuestionan por qué no lloran, porque finalmente, ¿por qué los hombres no lloran? Hombres y mujeres tenemos los mismos sentimientos, los mismos derechos de sentir, y así como los hombres pueden llorar, las mujeres hoy en día hacen muchas actividades que antes eran exclusivas de los hombres. Entonces, si tú no les enseñas a tus hijos a conocerse y a valorar sus sentimientos, entonces no les estás ayudando a encontrarse y conocerse a sí mismos. Por ejemplo, tu hermano es súper sensible, llora más que tú y yo en las películas, o sea, vamos a las películas y aquí la pregunta, él voltea y está llorando y ¿por qué no lloraron? Pues porque está triste, pero no lloramos, pero no le decimos, ¡ay, lloro! O no le digo yo, ¿pero por qué lloras si los hombres no lloran? ¿No? Entonces, sí. ¿estás de acuerdo que es invalidar su derecho a sentir Totalmente. lo que él siente? Y cada persona es única. Y tiro por viaje, los papás invalidamos desde los gustos musicales, criticamos el tipo de música y siempre decimos, en mis tiempos la música era mejor, criticamos la ropa, en mis tiempos ya parece que te ibas a vestir así, criticamos el lenguaje. Y en esa postura, además de que invalidamos, nos ponemos en un pedestal de yo soy Dios todopoderoso, que todo lo hice bien y correcto. Eso es parte de la apertura. ¿Cómo te va a contar un hijo algo si de entrada invalidas lo que sientes? No conoces a tu hijo, pero invalidas que llore, invalidas que tenga una debilidad, invalidas que esté triste. Eso es sumamente grave. No puedes evaluar el presente con los ojos del pasado. Los tiempos son diferentes, las cosas son diferentes. Y el pasado en donde los padres eran intocables, incuestionables, ya pasó. Hoy los padres somos perfectamente imperfectos con una responsabilidad de educar a los hijos. Una cosa es el deber ser. No es lo mismo darle una casa que un hogar. No es lo mismo que sea tu papá y tu mamá y tus hermanos a que sea realmente una familia. No es lo mismo que sea el lugar donde vas a dormir, que sea el lugar y las personas con las que sabes que puedes llegar y contarles tus cosas, tus miedos, y no solo te van a entender, te van a dar su mejor opinión, su mejor consejo. No es lo mismo educar en el te callas y punto que educar con el amor incondicional. Entonces sí es muy diferente. Precisamente por eso hicimos unas encuestas donde le preguntábamos a
los conocidos, que es lo más difícil en este momento de ser padres. Sí, una de las respuestas que nos dieron para esto fue respetar las decisiones de mis hijos, porque eso significa soltar el control sobre ellos. No es que tengamos el control de los hijos, tenemos la responsabilidad de los hijos, pero ¿no crees que parte de no quiero perder el control no es en quiero controlarlos, sino no quiero que les pase nada? Otra de las respuestas que nos dieron fue poner límites y hacerlos cumplir, buscar el punto en donde las cosas no se hagan por imposición y se hagan por convicción. Es de lo más difícil de ser papás, poner límites. Yo creo que valdría la pena reflexionar cuándo ponemos límites o qué límites ponemos. Y voy a poner un ejemplo. Cuando son niños les vas dando permisos de acuerdo a su edad, pero conforme van creciendo y empiezan a ir a fiestas, los límites los pones porque, bueno, si tienes 13 años o 14 años no vas a llegar a las 4 de la mañana. Pero ¿te acuerdas que decíamos con tu hermano? Y yo te lo pregunté, ya no sé a qué límite de hora de llegada le tengo que decir, porque no había realmente un sustento. Pero el sustento es, a veces, me da miedo que le vaya a pasar algo. No quiero que vayas a un lugar donde no conozco porque no conozco a las personas, no quiero que te vayan a hacer algo, ¿qué tal que te pongan algo en la bebida? No quiero que salgas en la madrugada porque es más riesgo de que haya gente tomada y tengan un accidente. Tenemos miedo los papás de que a los hijos les pase algo. Yo creo que ese es un temor común de los padres por el cual ponemos muchas veces límites. En vez de que le expliques a tu hijo cuáles son tus temores y que él también entienda qué es lo que pasa por tu mente y entonces lleguen a un acuerdo, es no vas y llegas a esta hora, ¿por qué? Porque yo lo digo y punto. Porque respetas mi casa. Ten ese diálogo con tu hijo. Explícales tus temores, pero no les dices no porque tienes miedo. Otro punto fue que crean en tu experiencia. ¿Cómo le haces entender que lo que les dices es porque tú ya lo viviste y quiero ahorrarte un dolor? Pero cada persona tiene derecho, y eso lo hemos dicho nosotros, todos tenemos derecho a cometer errores. Siempre entre nosotros, algo que acostumbramos es, ya de que alguien llega con un café es porque hay una intervención. Damos nuestro punto de vista. Yo creo que lo que estás haciendo no te va a ayudar o hay este riesgo, pero tú decides. Hasta ahí es la responsabilidad, porque tienes el derecho a cometer errores. Nada más entiendan por qué lo decimos y papás entiendan que aunque queremos ponerlos en una burbuja de cristal, tienen derecho a cometer errores. Ser papá es algo que nadie te enseña, pero no tienes margen de error. Ver la mirada de confianza que te dan en momentos de duda y que tú no sepas qué es lo correcto y te aterres. Debes mantener la calma y entender que eres su mundo. Cuando tienes la responsabilidad de ayudar a formar un ser humano, no hay margen de error, porque como ves, muchas cosas que haces en aras del amor redundan en una autoestima baja. Y bueno, si bien ya vimos que a veces el deber ser, sí hay un deber ser, dista muchísimo de lo que a veces en realidad acaba siendo. Pero creo que un punto importante también es ver el otro lado de la moneda. Si un hijo nunca ha sido papá y probablemente nunca lo entienda hasta que no se convierte en uno, un papá sí ha sido hijo. Sí ha sido hijo. Y ya sabe cómo es el rol de hijo. Y muchas veces acaban aplicando en sus hijos cosas que a ellos mismos no les gustan. Por el tema de desaprender lo que aprendimos. Pero nada más es cuestión de cuestionarnos nuestras creencias y modificar aquellas que consideremos necesarias. Los padres educamos con base en nuestra experiencia, con base en nuestros miedos y en las pocas o muchas herramientas que tengamos. Pero somos únicamente las personas que les dimos la vida. No somos personas con superpoderes, no se nos dota de sabiduría una vez que nos convertimos en padres, no somos infalibles, no somos fuentes inacabables de felicidad. Somos simples mortales con el único deseo de formar en ustedes nuestra mejor creación. Pero nadie nos enseña a ser padres. Pero vale la pena entonces como padre cuestionarnos. Si hoy por hoy tú piensas que tu hijo es malagradecido, no te valora como padre, date cuenta que eso que criticas en tu hijo son cosas que tú inculcaste como padre. Tú educaste a tus hijos. Los valores que tiene tú se los inculcaste. Y tú tienes en tus manos el poder de crear una relación entrañable o insufrible con tu hijo. Pregúntense, ¿qué tipo de relación tengo hoy y qué tipo de relación quiero tener? Porque ¿qué te gustaría a ti? Que tus hijos te visiten porque te quieren, porque te extrañan, porque necesitan un consejo tuyo, necesitan de tu experiencia y tu sabiduría, o porque hoy les toca. Por obligación. Híjole, es que hoy me toca a mi mamá. Vela tú, ¿no? A mí me tocó hace 15 días. Te lo cambio. Pago. ¿Cómo quieres que te vean? Y los padres cometemos 1000 errores en nuestro aprendizaje de serlo. Y nunca es tarde para corregir y sobre todo para pedir disculpas cuando es necesario. Lo más difícil como padre es acercarte a tu hijo y decirle, perdón, me equivoqué. Pero yo creo que les enseñamos más cuando reconocemos que nos equivocamos que cuando nos montamos en la postura de que somos perfectos y que nunca nos equivocamos. Cuando humanizas la imagen del papá y no la sigues permeando como la imagen de un ser supremo que no tiene errores. El siguiente punto sería analizar la perspectiva de los hijos. Pero esto lo veremos en el próximo capítulo. Y ya saben, porque la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Suscríbete a nuestra familia dándole clic en el botón de abajo. Dale like y comparte este video con tu familia para conocer sus opiniones. Visítanos en nuestro Instagram, Adriana Pereda González Y Raúl C. Pereda. Bye.